días, amigos queridos del alma. Bienvenidos a Venezuela Late, este espacio que late con el pulso de nuestra amada Venezuela. Soy Débora Sasha y desde el fondo de mi corazón les doy la más cordial bienvenida, la más cordial y cálida bienvenida a Venezuela Late, nuestro encuentro dominical que junto a nuestros espacios hermanos se han convertido en un faro de esperanza, diálogo y digo que el triunfo de uno es el triunfo de todos. Cada domingo nos reunimos aquí para compartir, reflexionar y soñar con un futuro mejor. Y hoy, en este primer Venezuela Late del año 2026, 11 de enero, un día muy bueno, sentimos una emoción especial, como si el nuevo año nos trajera vientos de cambio y renovación. Un saludo afectuoso y abrazador a todos ustedes de la A a la Z, como es costumbre, los que están en Venezuela luchando día a día, a los exilados que llevan la patria en el alma, a los aliados internacionales que nos acompañan en esta causa y a cada voz que se une desde cualquier rincón del mundo. En este espacio está dedicado enteramente a nuestra Venezuela que atraviesa un camino arduo, pero inquebrantable hacia la libertad, un camino marcado por la valentía de un pueblo que no se rinde, que sueña con democracia, justicia y prosperidad para todos. Y hoy, en este inicio de año, tenemos el honor de contar con un invitado súper especial, el doctor José Amalio Graterol. Adelante, Desobediente y Elizabeth. Buenas noches. Hola, hola a todos, buenas noches. Bueno, nosotros una vez más felices de estar con ustedes, de comenzar nuestra tanda de Venezuela Late de este nuevo año y la vamos a empezar con un invitado muy dinámico, con una energía extraordinaria, positivo como nosotras. Y nada, o sea, realmente les damos la bienvenida todos con nuestras velas prendidas, con la luz que queremos para nuestro país, con el calor que tenemos en nuestros corazones para todos aquellos que están buscando su libertad y que la vamos a tener, pero muy, muy pronto, porque ahora sí es verdad que estamos cerca. Sí, Llegó ya súper está. puntual y Súper puntual. perfumado y todo. Sí, pero mira tú, cuéntanos de ese remix que hiciste inmediatamente, pero eso es una novedad. Te Ah, quedó sí, bueno, gracias, pues gracias. Eso lo hice anoche. Eso fue, a ver, el temita, las voces como tal, el coro, lo encontré por ahí en un post de alguien en X y dije, pero espérate un momentico, a mí me encanta esto. Entonces lo bajé y me puse a hacer, bueno, produje el resto, pues, y ya tenemos un tema que se lo vamos a entregar a Kriti, lo voy a comprometer públicamente para que grabe un video bailando este también. ¿Cómo están? No, ahora déjame ver un segundito, ya va, que aquí hay que movilizarse porque, bueno, esto es todo, tú sabes, un centro de operaciones. Bueno, bienvenidos muchachos, gracias, buenas noches a todos, queridos amigos de Venezuela Late, gracias por acompañarnos, hoy arrancamos el año juntos, como dijeron Débora y Carlotita, con esperanza y con ganas de construir, así que pónganse cómodos, sírvense su cafecito, como digo yo humildemente. Bueno, vamos a darle la bienvenida, como solemos hacerlo, a nuestro invitado hoy. Esta noche nos honra con su presencia un venezolano que trasciende etiquetas, porque su esencia desborda cualquier definición simplista. José Amalio Graterol, abogado de alma indomable, paladín de la democracia y los derechos humanos, actual secretario político de 20 Venezuela en Estados Unidos y voz resonante de 20 Mundo. Permítanme evocar el linaje que forja a hombres como nuestro invitado. El entorno familiar de José Amalio Graterol, anclado en la tradición jurídica y el activismo del Estado Falcón, tiene raíces firmes que nutren el coraje y la rectitud. En el centro de esa herencia resplandece su padre, el doctor José Amalio Graterol, un faro de integridad que ha sido un pilar fundamental en su formación profesional y moral, infundiéndole la convicción de que la justicia es un legado vivo. Nuestro querido invitado nació el 5 de septiembre, como dos de mis hermanos, de 1970 y pico, en Baruta, Estado Miranda, en esa Caracas que nos ha curtido a tantos de los que hoy estamos aquí en este espacio.
José Amalio estudió Derecho en la Universidad de Santa María, con especialización en Derecho Penal, y también cursó estudios en Planificación y Políticas Públicas en la UCB, donde aprendió a ver no solo las leyes, sino los destinos colectivos. Pero lo que eleva esta conversación más allá de un mero currículum es el fuego interior que ilumina su camino, ese carácter que brilla en la penumbra cuando el poder aprieta y las cámaras se apagan. José Amalio se alzó en notoriedad por abrazar causas espinosas, por defender el debido proceso cuando el sistema anhelaba sepultarlo bajo el peso de botas autoritarias, por alzar la voz en salas de juicio donde la verdad era un lujo peligroso. En el 2012, mientras defendía a la jueza María Lourdes Afiuni, quien había sido detenida arbitrariamente en el 2009 por orden de Hugo Rafael Chávez Frías, tras conocer la libertad condicional a un preso político en un caso emblemático de persecución judicial, por el acto mismo de ejercer la defensa y exigir garantías, fue detenido y condenado a 6 meses por obstrucción de justicia. Sí, señor, nuestro invitado. En el 2013 le negaron la apelación y el expediente fue señalado por irregularidades por organismos jurídicos internacionales, dejando al descubierto cómo la ley podía torcerse para castigar a quien insiste en el debido proceso. Hoy, en algo profundamente humano y a la vez eternamente venezolano, esa capacidad de transmutar el cinismo potencial en claridad cristalina, de optar por el silencio roto en lugar de la mordaza cómoda, de sumergirse en el lodo moral de nuestra nación porque comprendió que la ley desprovista de libertad no es más que pergamino marchito. Es discreto en lo personal y lo honramos por ello. Ha entregado su ser entero a lo público, desde el exilio en Estados Unidos, donde reside desde el 2018, tras huir de la persecución del régimen chavista, con la mente serena como un horizonte falconiano y el corazón ardiendo en llamas purificadoras, llega hoy a dialogar, a conversar sobre el pulso actual de Venezuela, lo que urge sanar y ese mañana que se asoma con promesas renovadas. Estimado, querido, amado José Amalio, bienvenido a Venezuela Late. Los micrófonos son tuyos. Wow, Elizabeth. Bueno, mira, me tienes aquí erizado de tantas cosas. Es como una exageración tantas cosas que has dicho, pero es una belleza lo que has dicho. Gracias por invitarme el día de hoy, Débora, Elizabeth, Carlota. La verdad que, bueno, este inicio, esta introducción que ha hecho Elizabeth para mí es inmensa y además es un honor que venga de personas tan honorables como ustedes esta introducción con relación a mi persona. Bueno, aquí estamos. Feliz año 2026, que seguro va a ser esta vez sí el año de la liberación de Venezuela. Y a todos los que nos están escuchando, yo creo que pronto vamos a tener que empezar a decir feliz año, feliz 3 de enero y feliz Día de Reyes los días 6 de enero, porque el 3 de enero jamás lo vamos a borrar de nuestra memoria, porque ha sido el anhelo de ya casi 27 años de todos los venezolanos y las cosas están pasando. De verdad, muchas gracias por esa bienvenida. Me siento muy honrado de lo que acaba de decir Elizabeth. Bueno, y aquí estamos, para adelante, para llegar a lo que necesitamos, que no es otra cosa que generar esa Venezuela tierra de gracia, reconstruir nuestro país desde el alma de los ciudadanos, desde, si se quiere, desde la arquitectura, las construcciones, pero también desde el ciudadano. Yo creo que los venezolanos hoy en día hemos aprendido muchísimo. Y bueno, aprendimos por las malas, lamentablemente, pero hemos aprendido muchísimo de lo que es el valor de la democracia, de lo que debe ser la rectitud, de que los valores deben estar siempre por encima. Vemos gente que en algún momento creíamos en ellos y sencillamente fueron quebrados sus valores y prefirieron ponerse del lado de quienes han destruido Venezuela, quienes han arruinado al país, quienes han separado a la familia venezolana. Y yo siempre cuando hablo con mis amigos aquí en Estados Unidos, en este gran país que me ha dado la oportunidad de poder estar libre, pero que además ahora nos está dando la oportunidad de que Venezuela también sea libre, yo le digo que creo que cada uno de los venezolanos que estamos en el exterior, en este exilio forzado, tenemos la posibilidad de escribir un libro y que cada uno de esos libros puede ser bestseller. Pero estoy seguro que cada uno de los venezolanos que se encuentran en Venezuela también pueden escribir un libro de esta desgracia que ocurrió en el país y también sería un bestseller porque lo que hemos vivido los venezolanos es algo que creo que la humanidad no entendía.
hasta que empezaron a ocurrir todas estas cosas desde el 22 de octubre, cuando a pesar de lo que hoy vemos, que es ese régimen criminal tan feroz, María Corina Machado logró ganar la nominación en la primaria con el 92% de los votos, luego hacer aquella campaña épica con Edmundo González Urrutia el 28 de julio, donde todos los supuestos entendidos decían que era imposible que la transferencia de la popularidad de María Corina se traspasara a alguien que no era conocido en el país, y también lo logramos. Luego ese tiempo de clandestinidad de María Corina Machado, que hace casi un año, el 9 de enero, fue golpeada, secuestrada, obligada a grabar un video y empezaron a burlarse de la carterita azul, pues luego un día 10 de enero, cuando los insurrectos, entre ellos Nicolás Maduro, se juramentó robándose la voluntad del pueblo venezolano, hoy vemos que no pudo llegar al año de haberse robado la voluntad popular del pueblo. Bueno, se la robaron el 28 de julio, pero la formalizaron el 10 de enero de 2025 y ya el 10 de enero de 2026 Nicolás Maduro está bajo, bajo cárcel en Brooklyn, sometido a un proceso judicial del cual estamos seguros que el resto de sus días, sus meses o años de vida los va a pasar encerrado por haberle hecho tanto daño a los venezolanos. Y hablando de eso, José Amalio, te saludo, te abrazo. El otro día no nos pudimos abrazar, pero y ahora te abrazo desde el Space. En una entrevista radial en el 2012 que te hizo tu amiga entrañable y nuestra amiga entrañable, Nitu Pérez Osuno, conversó con tu papi, el doctor José Amalio Graterol, sobre tu detención arbitraria. Y allí se habló de tu arresto por protestar contra un juicio en ausencia en violación del Código Orgánico Procesal Penal. Y tu papá, con una inmensa ecuanimidad, dijo: estamos sumamente serenos de la legalidad. Yo me siento muy orgulloso de él, porque a él no lo van a poder reducir a pedirle perdón a los verdugos de la justicia. Él se quedará preso hasta el fin de los siglos, pero al lado de Venezuela y al lado de la legalidad. Hoy, reviviendo esa entrevista, ese orgullo infinito, esa frase dura y luminosa, hasta el fin de los siglos, que parece premonitoria, ¿no? ¿Cómo resuena en tu corazón esa declaración tras años de exilio y lucha? Bueno, mira, Débora, sí, no nos abrazamos el otro día en esa rueda de prensa del senador aliado de todos nosotros, como es Rick Scott. La verdad que no había escuchado esa entrevista de mi padre en aquel momento de octubre del año 2012, cuando fui privado de libertad arbitrariamente por el régimen criminal. Pero bueno, eso denota es la formación. A mí me crearon mi papá y mi mamá, y esos son los valores de mi casa. Esos son los valores. O sea, nadie se raja, nadie se quiebra, nadie puede vender sus valores. Y ese además es el discurso de María Corina Machado también. Es una lucha del bien contra el mal, los valores, la rectitud. Cuando vemos a esa gente que se vende por 3 monedas y que cambian de parecer con relación a este régimen, la verdad que pareciera que es que no han tenido valores o que no les han inculcado valores. Esa educación no solo mi papá y mi mamá, mi abuelo, mi abuela, mis tíos, el colegio donde yo estudié, que es el Peñón, la verdad que nos daban valores a todos los venezolanos. Por eso es que era casi impensable que algo como esto ocurriera en Venezuela, sabiendo que en Venezuela es un país de valores, donde la gente no importa su posición social, pero había valores en el país. Estos señores se encargaron de quebrar los valores de los venezolanos, de dañar a la sociedad venezolana, de separar a la familia, y la verdad que creo que ahora esto es lo que va a prevalecer. Tenemos que volver a tener un país donde los valores de los ciudadanos, lo que realmente vale no es lo que tienes, sino quién eres, cuán nutrido estás, en qué piensas, de qué se trata, cuál es tu proyecto personal de vida. Yo creo que vamos a volver a tener una Venezuela donde lo bueno prevalezca y lo malo tenga que estar en la oscuridad. Y eso es lo que creo que vamos a empezar a ver muy pronto.
pero muy, muy pronto estoy seguro que vamos a tener una Venezuela donde esas raíces, esos valores que se crearon en cada familia venezolana vuelvan a florecer y vuelvan a iluminar al país. No puede ser que en Venezuela en estos momentos solo vale el que tenga algo, solo vale el que le consiga dinero o algo a alguien. No puede ser que sigamos sometidos al resentimiento de un Hugo Chávez, de un Nicolás Maduro, de los hermanos Rodríguez, que han dicho públicamente que lo que ellos están haciendo con los venezolanos es una venganza personal por algo que estuvo mal hecho. Pero también estuvo mal hecho el secuestro que su padre formó parte de William Milhouse. Pero también estuvo mal hecho que su padre lo hayan asesinado o torturado, o lo hayan matado, como quieran decirlo, ¿no? Pero, pero ahí hubo un acto de justicia luego, donde esas personas pagaron. ¿Por qué tenemos todos los venezolanos que pagar esa desgracia que ellos vivieron y ellos arruinar al país, robarse todas las riquezas del país, desechar al país? La verdad que, mira, yo creo que estamos viviendo un momento donde, si bien es cierto, puede haber confusión, puede haber incertidumbre, hay alegría, pero es un momento donde de verdad debemos poner en alto los valores, la moralidad del pueblo venezolano. Yo creo que ya basta de la chabacanería, ya basta de que la gente valga solo por lo que tenga. No, Venezuela era un país donde la gente podía nacer pobre, podía nacer muy pobre, pero si se esforzaba y podía llegar a ser lo que sea, ingeniero, abogado, presidente, lo que fuese. Pero estos señores quisieron cambiar la mentalidad del venezolano y lamentablemente parte de nuestra tarea para la reconstrucción del país es volverle a enseñar a los venezolanos y sobre todo a los más que han visto durante estos años en Venezuela, es lo que no debe volver a pasar nunca, jamás. Que un padre diga en una entrevista de radio mientras su hijo está preso, que no importa, lo pueden dejar preso por los siglos de los siglos, pero no va a sucumbir, no se va a doblar para no partirse. Esos son los valores que necesita el pueblo venezolano. La verdad que yo siempre he estado orgulloso de mi padre y bueno, ya esa entrevista no la había escuchado Débora y la verdad que esa es su formación. Así hemos sido formados mis hermanos y yo. Mira, José Amalio, hola, ¿cómo estás? Soy Carlota, ¿cómo estás? Feliz, feliz de tenerte aquí, realmente. Yo amo tu energía, amo tu fuerza, que viene de la convicción. Cuando tú hablas de la planta de los pies, ¿sabes? O sea, realmente, porque una persona que tiene raíz, una persona que tiene piso, que tiene solidez en su creer, habla como tú hablas y eso lo respeto mucho de ti. Y fíjate, justamente, a ver, me llama, no me llama la atención, realmente no, me encanta. Cuando nosotros hemos tenido una serie de invitados, gente, algunos muy cercanos a María Corina, otros muy cercanos al proyecto de Venezuela Tierra de Gracia, y todos, todos absolutamente hablan de valores y principios. Todos, no hay un solo invitado que nosotros hayamos tenido acá que no pone eso como prioritario en su boca, en su hacer, en su motor. Es una cosa de verdad extraordinaria como encuentras a estos venezolanos disímiles y al mismo tiempo tan conectados en qué es lo que los mueve, ¿no? Y lo que nos mueve. Entonces, fíjate, yo me he hecho la pregunta, ¿no? En tratando de ponerme en los zapatitos de María Corina. Y fíjate, hace minutos el presidente Trump confirmó su reunión con María Corina y dijo, la veo el martes o el miércoles. Entonces, cuando yo me imaginé, cuando yo me la imaginé a ella entrando en el Salón Oval, yo me la imaginé entrando
con millones de almas que la acompañan, con millones de voluntades, o sea, con toda la energía de Venezuela que va a estar con ella allí. ¿Cómo tú que la conoces y tú que eres parte del tejido político de su desarrollo, cómo ves tú que va a ser su ecosistema mental? ¿Cómo ves tú que ella va a tener su actitud? ¿Cómo te la imaginas? Mira, me la imagino como una madre de familia que está yendo allí a hablar en beneficio de sus hijos. Me la imagino como tú dices, con 30 millones de venezolanos en el corazón y en su mente y en su alma, hablando con la persona más poderosa del mundo, que el 3 de enero dio el primer paso para liberar a esos 30 millones de venezolanos, porque los que estamos fuera y los que están dentro también estamos secuestrados, los de fuera y los de adentro. No tenemos país, nos quitaron el país y ella se ha convertido en la representación de todos los venezolanos. La veo brillante, la veo exactamente como te estoy diciendo, con Dios, con la Virgen y con 30 millones de personas en su corazón, en sus manos, en su alma y en su mente. La veo que ni siquiera va a pensar en ella. Yo he repetido esto muchísimas veces. María Corina Machado ha hecho de su vida un apostolado por la libertad de Venezuela. María Corina no tenía que haber estado en esto, sino que ella se convenció de que ella tenía que hacer algo por Venezuela y ha hecho lo máximo, lo que ninguno hizo durante 27 años. Y por eso estoy seguro que esa reunión tan importante, en la cual la voy a acompañar por fuera, afuera, en la Casa Blanca, esperando las resultados de esa reunión, estoy seguro que todo el país va a estar pendiente y que ella va a actuar, como se dice en derecho, como un buen padre de familia en favor de todos los venezolanos, de la libertad del país, del desarrollo del país, de la posibilidad que vamos a tener todos los venezolanos en muy poco tiempo de poder tener proyectos y desarrollarlos en nuestra Venezuela. Yo la veo como esa luz que debe entrar a la oficina oval y que le va a dar también entendimiento a este señor que es el presidente Donald Trump, que ha hecho tanto por los venezolanos, que ha cumplido la palabra a los venezolanos. La verdad que yo estoy agradecidísimo con el presidente Donald Trump, con lo que ha venido haciendo por Venezuela, que no era nada más hablar, que eso es lo que nos tenía a los venezolanos desesperados, que solamente se hablaba y la comunidad internacional nunca accionaba, sino que simplemente hablaba. Entonces, yo siento que este martes o miércoles, aunque voy a llegar el martes a Washington, este martes o miércoles, cuando esa reunión se dé, no solamente María Corina va a tener a los venezolanos en el corazón, en su pensamiento, en el alma y en su forma de actuar, sino que los venezolanos vamos a tener todos a María Corina en el corazón en ese momento, porque sabemos que es algo importantísimo, la reunión con el hombre más poderoso del mundo que hoy quiere favorecer al pueblo venezolano y en favor también de su pueblo, porque no es falso que estos señores transportaban drogas como arma de guerra a los Estados Unidos. No es falso que liberaron a criminales de Venezuela para que generaran daños en este país. Muchos lo pudimos ver. Recuerdo que antes de que se practicaran las primarias aquí en Estados Unidos, empezamos a verificar en los sitios donde iba a haber primarias, y estamos hablando de octubre de 2023, y nos llegó el informe de que en Colorado casi que se tenían que suspender las primarias porque porque el tren de Aragua no iba a permitir que se hicieran las primarias. Y nadie se imaginó que eso estaba ocurriendo en ese momento. El presidente Trump pudo visualizar y pudo hacer visible al mundo venezolanos enviados por ese cartel criminal que es el cartel de los soles, que le queda muy poco en Venezuela. Entonces, mira, después del 28 de julio, del 22 de octubre, 28 de julio y el 3 de enero, creo que una de las cosas más importantes que tenemos a punto de ocurrir es la reunión de la líder más importante de la historia contemporánea de Venezuela, que es María Corina Machado, con el líder mundial más fuerte e importante en este momento,
que es Donald Trump. Y creo que todos los venezolanos queremos que esa reunión, lo que se favorezca es Venezuela. Les digo algo, mucho hablaron de María Corina, que era personalista, que ella solo quería era el poder, que ella lo que quería era ser presidente, y ella demostró en varias oportunidades que primero está Venezuela que ella, y estoy seguro que en esa reunión primero estará Venezuela y los venezolanos, y luego la persona de esa gran líder que tenemos los venezolanos, que es María Corina Machado. O sea, Mario, qué bello eso que dijiste cuando Carlotica te preguntó que dices que va a entrar como una madre, ¿no? Porque eso no es un gesto menor, ¿eh? Es una manera de pararse frente al poder, como bien lo estás diciendo, lo que representa el presidente Trump, sin perder lo humano. O sea, una madre no llega a negociar su amor, ¿eh? Una madre llega a exigir vida, llega a hablar por quienes no pueden entrar a esa sala, a esa casa. Y yo sé que María Corina, con la firmeza que la caracteriza y esa ternura además de madre que es, va a cambiar ese clima, ¿eh? Y va a convertir o sea, la política es responsabilidad moral, porque una mamá lo que busca es el futuro para sus hijos. Ahora fíjate, José Mario, tú has sido muy claro en 3 ideas. Tú has dicho que la liberación a cuentagotas es una trampa para bajar presión, que adentro de Venezuela hay fractura y que Washington está condicionando todo al desmontaje de aparato criminal. Está condicionando todo al desmontaje del aparato criminal. O sea, vamos a hablar de esas 3 cositas. O sea, ¿qué es lo que el régimen quiere ganar con ese gotero? Tiempo. Mira, ellos tienen, desde los primeros diálogos que se hicieron en Venezuela, que siempre han sido estériles para los venezolanos, lo que son expertos en ganar tiempo. Siempre han querido ganar tiempo y lamentablemente, por culpa de los alacranes, por culpa de la falta de valores, lamentablemente siempre han ganado tiempo. Siempre han logrado ganar tiempo. La condición que tiene esta señora Delcy Rodríguez no es algo secreto, es desmontar ella misma el sistema criminal que ellos impusieron. Y la primera fase de esto tenía que ser la libertad de todos los presos políticos. Y salió el manipulador de oficio, Jorge Rodríguez, a decir una cantidad importante de venezolanos y extranjeros detenidos van a salir. No, de secuestrados, de rehenes del cartel de los soles van a salir. Y ni siquiera cuando dijo una cantidad importante, nosotros nos complacemos con eso. Queremos que sean todos los presos políticos, todos los secuestrados, todos los que han sido objeto de desapariciones forzadas de personas, todos los rehenes que ellos tienen allí, que salgan en libertad. Entonces, esta cuentagota, que aparentemente a esta hora nada más van 19 liberados y faltan más de 800 rehenes que tiene esta gente, lo están haciendo para ganar tiempo. Y pudiéramos entrar en el ámbito de la especulación. Se dice que quien posiblemente esté trancando todo esto es Diosdado Cabello. Yo creo que hay un cabo suelto. Yo creo que el cabo suelto es Diosdado Cabello, a menos que el presidente Donald Trump esté pensando como se hace en el judo, mantener un rato más a Diosdado hasta que llegue, hasta que llegue el momento donde ya la salida de Diosdado Cabello no va a generar la salida del pueblo a la calle a celebrar. Porque es que yo creo que toda Venezuela hoy espera que la próxima persona que sea neutralizada de cualquier forma sea Diosdado Cabello. Yo creo que esto es una de las cosas más importantes. Ahora, no basta solo con liberar a todos los presos políticos. Yo creo que la siguiente misión, y es donde creo que cabe en la ecuación Diosdado Cabello, es desarmar a los colectivos del terror que han hecho tanto daño a Venezuela y que han generado tanto miedo en el pueblo venezolano. Hoy Venezuela celebra lo que está pasando en silencio, lo celebran en sus casas, salen a la calle sin celulares, precisamente por el terror que esta gente ha impuesto en Venezuela. Pudiera empezar a llamarse estabilización del país, es que no esté un Diosdado Cabello o un Gran Corteaga, y es que no haya más colectivos en la calle dañando al pueblo venezolano. Y eso sí sería una gran muestra de que esta señora, la marioneta del imperio, Delcy Rodríguez,
eh, de verdad esté cumpliendo su palabra de limpiar ella misma la propia basura que ellos montaron en contra de los venezolanos, que no es otra cosa que este sistema de mafias, este sistema criminal donde se secuestraron todas las instituciones del país. Mira, José Mario, tú sabes que tú estás hablando de algo muy interesante porque pues le han dado a Delcy la tarea. Voy a repetir una frase que me encantó, que es que Delcy está entre la espada y la espada. Entonces, eh, ella le han dado la tarea de desmantelar lo que ella misma montó y de romper las relaciones que ella misma creó y alimentó. Entonces, paralelamente a esto, se empiezan a hacer completamente transparentes un montón de tramas y de movimientos y de elementos casi sorprendentes con respecto a las riquezas del país y de las millones de actos de corrupción y de robo y de violación a lo que es de los venezolanos, porque hasta la tierra la violan, hasta el territorio, el país, el agua la violan. Y fíjate tú, hay un tema específicamente legal que me encantaría que nos ayudaras a entender. Fíjate, hace poco, el día de hoy, se abrió la información o parte de la información de lo que muchos sospechábamos que era el contenido de este barco ruso llamado el Vela 1, que pasó más de una semana en alta mar, evitando o intentando evitar que los Estados Unidos lo abordara y frenara su trayecto. Por supuesto, como es bien sabido, ahí no iba solamente petróleo. De hecho, descubrieron un compartimiento completamente soldado, una cosa que se llama, en una palabra muy venezolana, la caleta, ¿verdad? Donde encontraron oro venezolano, porque se sabe que el fundido es de forma rudimentaria, entonces ya lo pueden distinguir. Y fija, 0.5 toneladas de oro, ¿verdad? Más las 127 toneladas declaradas por Suiza como alijo personal del reo Maduro. Entonces, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Podemos nosotros esperar, es posible que esta información se pudiese convertir en una acusación adicional para él? ¿Esto pudiese adherirse a su caso? Mira, lo principal es que creo que como son bienes congelados por Suiza y estos son interceptados por Inglaterra, si mal no me equivoco, en colaboración con los Estados Unidos, lo del Vela 1, creo que en principio este dinero o estos bienes de Venezuela van a regresar a Venezuela cuando tengamos un país democrático. Ahora, ya la acusación de Nicolás Maduro está hecha. Yo creo que esto pudiera formar parte también de esa acusación. No estoy seguro con relación a las leyes americanas si se podría ampliar en este sentido, pero lo que sí estoy seguro que de por medio está también Delcy, Jorge Rodríguez, Parino López, Diosdado Cabello y toda esa mafia. Tenemos que tener algo o entender algo los venezolanos. Estados Unidos no está haciendo esto al voleo. Estados Unidos tiene informaciones que ni nosotros nos imaginamos de lo que ocurre en Venezuela. A lo mejor esto puede ser utilizado para otra gente que también hay que sacar del país. Porque una de las cosas más importantes, independientemente que me caigan encima abogados, amigos, es que si bien es cierto en Venezuela no hay extradición de venezolanos, yo creo que parte de la limpieza del país es que más nunca estén en Venezuela quienes hayan cometido este tipo de delitos contra la patria. No es nada más el oro, son las tierras raras,
son piedras preciosas. Estos señores contrabandeaban piedras preciosas de Venezuela, pero cosas inmensas, esmeraldas, topacios, de todo tipo de piedras preciosas de Venezuela, y los Estados Unidos saben quiénes la movían, quiénes eran los que estaban en este negocio, y lo impresionante de todo esto es que de él existen casi todos, ¿no? Y este tema del petróleo, Delcy Rodríguez tiene tiempo metida en eso, porque ella es la que era encargada de vender el petróleo de Venezuela, como decimos en Venezuela, a precios de gallina flaca, pero ella quedándose con el dinero. Yo creo que esto va a engrosar varias acusaciones más que faltan. Está libre Nicolásito. No sabemos si ese buque tiene algo que ver con Nicolásito, o como han dicho ahora que lo llaman el príncipe, que también está en el mismo indictment de Nicolás Maduro, de Rodríguez Chacín, del Niño Guerrero, de Cilia. Técnicamente no sé si se podría ampliar el indictment de Nicolás Maduro, pero hay bastantes que están metidos en este saqueo al país, en esta ruina a Venezuela, que debe seguro parte de esta operación que ocurrió con este barco Vela 1, que en Rusia apostaba que no iba a ser tocado, y que, como nos ha acostumbrado Donald Trump, cumplió la palabra, y independientemente de que ellos no pudieran actuar directamente, con apoyo de Inglaterra lograron detener esa embarcación que no solo llevaba petróleo, sino oro, pero también traficaban personas, trata de personas, piedras preciosas, como te dije, minerales de todo tipo venezolanos, y además el oro lo vendían a un precio que era para ellos quedarse con el dinero. Pero lo importante de todo esto es que, para quienes decían, no, eso no importa, que paren los barcos, no está pasando nada. No, todo es algo general. Es parar los barcos, es mantenerle las sanciones, es detener a Nicolás Maduro, es que liberen a los presos políticos, es poder adecentar nuevamente el país. Y lo que sí queremos los venezolanos es que todo eso que se hayan llevado regrese a Venezuela, porque hay casos que, cuando el delito es contra Estados Unidos y es incautado, ese dinero queda para los Estados Unidos, pero cuando los bienes son congelados, ese dinero sí debe retornar, o esos bienes deben retornar a Venezuela, pero por supuesto, cuando haya una administración transparente en el país, donde todos los venezolanos podamos ver en qué se gasta el presupuesto, cómo se utiliza el presupuesto, cómo se aprueba el presupuesto en un Congreso Nacional, y que todos los venezolanos, yo creo que esta es una de las cosas que más vamos a añorar todos los venezolanos, y de las cuales yo voy a luchar siempre, que en Venezuela haya transparencia administrativa, que cualquier persona, desde un celular, desde una computadora, desde una tablet, pueda revisar el presupuesto venezolano y cómo se está ejecutando el presupuesto de nuestro país, para que más nunca nadie pueda convertir a Venezuela en una caja negra donde sencillamente usaban el dinero de todos los venezolanos como dinero de ellos. Esa cena de Nicolás Maduro con el Salt B ahí en Turquía, ¿cuánto le costó eso a Venezuela? ¿Por qué el señor gastó ahí? ¿Por qué gastó tanto? ¿Cuántos aviones? No sé si se acuerdan cuando Hugo Chávez, cuando los escándalos de la Cuarta República, mal llamada Cuarta República, para mí, gobiernos civiles de Venezuela con errores o con aciertos, pero eran gobiernos civiles y democráticos en Venezuela. Uno de los escándalos más grandes era que se utilizaba un avión de PDVSA para algo que inmediatamente lo que iba a hacer era vender todos los aviones. Venezuela, o sea, el país ahora tiene no sé cuántos miles de aviones que son de uso personal de estos criminales. Yo creo que todo esto que está ocurriendo, independientemente de que no te haya contestado técnicamente la pregunta si eso puede engrosar o no el indictment de Nicolás Maduro, yo creo que esto nos va a curar como sociedad. Yo creo que todos los venezolanos tenemos que exigir transparencia en el manejo del dinero público en Venezuela, y que debe ser de fácil acceso, que cualquiera puede saber cuánto se está gastando en educación. No es que alguien tenga que hacer maromas para saber cómo se aprueba el presupuesto. No, eso debe estar en una página donde el país entero pueda verificar cómo se está gastando el dinero de Venezuela y en qué está beneficiando ese gasto a Venezuela. Yo creo que eso va a permitir que esas cosas sean públicas, como son aquí. Aquí en Estados Unidos todo es público. Aquí tú puedes revisar en qué se está gastando. ¿Por qué un país que funciona como Estados Unidos puede hacer eso? Bueno, porque funciona y porque además la gente puede saber en qué se gasta el dinero. En Venezuela, estos últimos 26 años,
o bueno, un poquito menos, desde que Chávez empezó a pedir el millardito. No sé si se acuerdan, el millardito, y se lo negaban, hasta que después se quedó con el millardito, las espadas de Bolívar, los lingotes de oro del Banco Central, con todo. Se acabó la transparencia administrativa. Si es que en algún momento hubo algo, que era cuando se discutía el presupuesto nacional en Venezuela y había una gaceta oficial donde tú podías ver cómo se repartía el presupuesto en el país, cómo era el situado constitucional. Eso existió en Venezuela, de aquella época donde lo tenías que buscar en una gaceta. Pero yo creo que tiene que ahora ser de fácil acceso para todos los venezolanos, porque muchísimo dinero congelado en el mundo va a retornar a Venezuela. Y esa va a ser parte de la tarea, que ese dinero retorne, a nuestro país. ¿Cómo es posible que ese tipo que bailaba por encima de la sangre de los venezolanos, del hambre del pueblo venezolano, le hayan incautado 127 toneladas, es decir, 127,000 kilos de oro depositados en Suiza, solo en Suiza, y en el Medio Oriente, y en Rusia, y en China, y en Turquía? O sea, ustedes se imaginan. Mira, esto se lo di yo a un amigo que estaba el otro día en la radio, que es una persona muy importante, que tiene mucho conocimiento de todo esto, que se llama Martín Rodil, que decía: al Chapo Guzmán, la revista Forbes dijo que se sabía que tenía 4.000 millones de dólares. Y era uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Este criminal de Nicolás Maduro, nada más en ese oro hay más de 10.000 millones de dólares. Este era el cartel más fuerte de la humanidad. No existió nunca en el mundo un cartel más fuerte que este. Tenía embajadas, valijas diplomáticas, buques petroleros, aviones, aeropuertos, funcionarios en todas partes del mundo. Este es el cartel más grande de la humanidad. El cartel de Sinaloa está en pañales al lado del cartel de los soles. Por eso es que este entramado criminal tenemos que entenderlo bien. Yo creo que lo que hizo el presidente Trump, algo contrario a lo que todos deseábamos los venezolanos, que era que lo sacaran a todos de una vez, ha evitado muertes en el país. Haber sacado a Nicolás Maduro, a Cilia Flores, y no tener que meter tropas americanas donde pongan en riesgo a los americanos y pongan en riesgo también a civiles venezolanos, y ordenarle con una pistola en la sien a Delcy Rodríguez que ella desmonte todo el andamiaje del sistema criminal que ha imperado en Venezuela, es algo inteligentísimo. Esperemos que funcione. Creo yo personalmente, creo que hace falta darle una ayuda, y es neutralizar a Gran Cuarteaga, a Diosdado Cabello y a Padrino López. Wow. Está todo el mundo levantando los deditos y poniendo 100, 100, 100, 100. Qué barbaridad, de verdad que tú hablas de los números y uno se queda, tú sabes, tratando de entender la magnitud de esta cuestión. Pero fíjate, José Amalio, quiero traer a la conversación un artículo de Sari Levy, Gran amiga. Sí, cómo no, que lo publicaron hoy en La Patilla y me pareció clave porque pone el dedo, es precisamente lo que tú estabas hablando, ¿no? Donde duelen los bienes de los venezolanos. Ella advierte que sería un error canalizar los fondos de lo que es la reconstrucción por las cajas negras de PDVSA o el Banco Central de Venezuela. Y propone algo así como un fideicomiso de transición o una cuenta o sea, un escrow, ¿no? En un banco de Estados Unidos. Precisamente lo que tú estabas diciendo, con transparencia radical y idealmente con que esas transacciones sean visibles en tiempo real y con auditoría, por supuesto. Ahora, con esa idea sobre la mesa, ¿tú respaldas ese modelo como blindaje para que el dinero vuelva a ser de la nación y no ese botín de remanentes? Absolutamente, absolutamente, Isabel. Yo creo que una vez que ese dinero llega a Venezuela, todos los venezolanos tienen que saber. Pero además, esa transparencia creo que es necesaria. Esa aplicación o forma de buscar en internet qué llegó, cómo lo metieron, dónde se enteró, dónde llegó ese dinero, tiene que ser perseguido por los venezolanos. Porque ya está bueno de que se burlen tanto de Venezuela. Mira, señores nos arruinaron a los venezolanos.
todos los venezolanos que tenían perspectivas de echar para adelante, de salir de un apartamento y comprarse otra casa, o de salir del barrio y llegar a un apartamento y después comprarse otra cosa, lo acabaron ellos. Yo recuerdo y tengo en mi mente algo grabado que me dio, ese día me dio a mí un estupor inmenso, que es cuando Hugo Chávez, en esa mal llamada Universidad Bolivariana, supuestamente graduó a unos abogados y le dice, esto no es para que se compren un carro, esto no es para que salgan del barrio, esto es para que se queden sin carro en el barrio ayudando a la gente del barrio. ¿Y para qué se graduaron de abogados? Para que no exista movilidad social, para que no pudieran surgir. Por supuesto que estoy de acuerdo, me fui de tema, pero estoy muy de acuerdo con lo que dice Sara Levy, gran amiga y una persona de valores, de principios, que estoy seguro está acertada su posición de que en Venezuela hay ese tipo de scroll donde la gente puede además ver el dinero que viene llegando del saqueo que estos tipos le hicieron a nuestro país. Estos tipos nos robaron a todos. Aquellos que están diciendo, oye, nosotros queremos que Maduro devuelva, fueron robados por ellos mismos. Las señoras esas satanizadas, y a lo mejor con mucha razón, de las señoras que le dicen las viejas del club, ellas estaban nariciando a la gente, obligando a la gente, generando un control social para apoyar a quienes le robaron su dinero, su futuro, que fue este régimen criminal que hay en Venezuela. Eso lo vivimos todos. Lo que pasa es que es una película tan larga que este 2 de febrero cumple 27 años, porque hay gente que dice 25, no, ya llevamos 26 y el 2 de febrero se cumplen 27 años de la desgracia más grande de la historia de Venezuela. La película ha sido tan larga que la gente, la impotencia, el miedo, todo esto, no ha terminado de ver que fue que te robaron tu futuro, que fue que te robaron parte de tu vida. Yo, como decía Elizabeth, nació el 5 de septiembre de 1970 y algo, ¿no? De 1973, 52 años. La mitad de mi vida, estos tipos han estado robándome, han estado robando a los venezolanos, generando separación familiar, generándole daño a los venezolanos. Por eso es que yo siempre he dicho, ellos no aman a los venezolanos como siempre lo dijeron. Este es un régimen que odia a todos los venezolanos, incluso a aquellos que hoy no tuvieron oportunidad de estudiar, no tuvieron oportunidad de desarrollarse y andan con una gorra roja diciendo que le devuelvan a Maduro, cosa que es ilusoria. Pero incluso a ellos los robaron. Nos robaron a todos. Por eso es que sí creo que se tiene que manejar ese dinero con gente de muy buen criterio y donde el país entero sepa para dónde van los recursos. Yo creo que eso es fundamental en la Venezuela que viene. En la Venezuela Tierra de Gracia, los venezolanos tienen que tener acceso a ver hacia dónde van los recursos y cómo van a ser utilizados. Porque de lo contrario, Totalmente. no lo digo yo a un gobierno de María Corina, pero es que queremos que esa democracia sea larga, grande, que nuestros nietos, bisnietos vivan en un país democrático que arranca a partir de estos momentos. Entonces yo creo que parte fundamental de esa democracia fuerte es que el país entero sepa para dónde van los recursos del país. Que por primera vez en la historia, de verdad, la riqueza de Venezuela sea vista por los venezolanos. Porque a veces hablamos de millones. A lo mejor en este foro no, pero a lo mejor en algo más público que esto, cuando tú hablas de 10.000 millones de dólares, la gente se le va el número. Se le va. O sea, una persona con 2 millones de dólares es millonario. Ahora, este señor tenía 10.000 en un solo lugar, en oro de Venezuela. Más que el Chapo Guzmán. Yo creo que esas son las comparaciones que hay que hacer. En un solo banco, este tipo tenía más dinero, 2 veces y media más dinero que todo el dinero en todos los bancos y en todas las caletas, como dice en Venezuela, del Chapo Guzmán. Para que empiece la gente a entender la magnitud del saqueo. Esos zapatos que alguien tiene roto hoy en Venezuela, es culpa de esto. Esa gente que hoy te está costando y no tiene que comer en nuestro país, es culpa de esto. Los niños recién nacidos que han muerto, es culpa de ellos. Toda la desgracia que hemos vivido como país es culpa de ellos. Yo no le voy a decir a los más jóvenes que lo que vivimos fue una maravilla, pero qué sabroso se vivía en Venezuela. Qué oportunidades había en Venezuela. Cuando tú hoy le cuentas a personas de 20 años
que un presidente que fue satanizado como Carlos Andrés Pérez creó algo como la Gran Mariscal de Ayacucho y que la gente podía tener una movilización social sencillamente porque fue a estudiar al exterior y regresaban a Venezuela a dar lo que el país le había dado a ellos en obras, en descubrimientos, en profesionales haciendo tareas para el país. No lo pueden creer. Tenemos que volver a eso. Tenemos que usar los recursos de Venezuela en los venezolanos, no en regalías, no en vamos a regalarle esto y aquello, no, en cosas como el estudio, la formación de los venezolanos. Yo creo que ya aprendimos bastante y hay una generación o hay varias generaciones de gente muy joven que hay que formarla y yo creo que es responsabilidad del Estado que esa gente pueda ser bien formada para que esta democracia que viene en Venezuela sea la más sólida de América Latina, absolutamente, y que a nadie se le pueda ocurrir en Venezuela nada, a nada, A nada. atentar contra la estabilidad del país y después ser candidato a nada, absolutamente a nada, y creo que eso es parte de lo que hay que hacer también. A lo mejor algunos me dirán radicales, pero nadie que estuvo en un cargo ejecutivo del chavismo o estuvo en un alto cargo del chavismo, debiera tener la posibilidad más nunca de ser electo por los venezolanos a ningún cargo, ni siquiera concejal, que creo que es el cargo más bajo de los cargos de elección popular del país. Así es, y así lo vamos a hacer todos, la Contraloría Ciudadana, como dice José siempre en los programas de Trinchera Digital, nosotros vamos a ser los contralores de todo eso, lo que sucede en Venezuela de ahora en adelante, para que esto nunca más vuelva a pasar. Pero José, te quería preguntar, naturalmente, todos, adentro más y afuera también, estamos muy preocupados por lo que está pasando. La gente está ansiosa, la gente está, sí, nerviosa. ¿Qué es lo que pasa? Discute esto, discute otro. Pero tú y yo sabemos que la acción que tomó el presidente Trump es una acción definitiva y definitoria. Eso es así. El haberse llevado a Maduro en una acción, como tú dices, el 3 de enero, que será un día recordado por siempre, es definitoria. O sea, eso no hay vuelta atrás, somos libres, pero hay una serie de steps, de pasos que tenemos que llevar a cabo, como lo dijo el secretario de Estado, Marco Rubio. Lo dijo Marco Rubio, el plan que tiene para Venezuela. Y tú como yo sabemos que los Estados Unidos se mueve a fuerza de planes. Ellos no hacen nada al libre albedrío, ni que, ay, vamos a hacer esto ahorita y mañana cambian de opinión. Y el secretario Rubio ha delineado un plan de 3 puntos para Venezuela tras capturar a Maduro. Ese plan se enfoca en manejar la situación post-Maduro con énfasis en el control de los recursos petroleros, lo cual está haciendo, ¿verdad? Para evitar el caos y promover la recuperación. Esos 3 puntos son los siguientes: estabilización, recuperación y transición. Por favor, de acuerdo con tu conocimiento, ¿qué van a significar esa estabilización, la recuperación y finalmente la transición, que es lo que nos va a llevar a nuestra democracia, a definir la democracia? Por favor. También el secretario de Estado dijo que cada uno de esos puntos se puede superponer. Es decir, que todo viene andando al mismo tiempo. Es lo que se entiende. Si bien es cierto, son 3 etapas, él dijo que todo esto se podía superponer uno con otro. Entonces yo creo que estamos en la etapa de esta estabilización. No puede haber estabilización con los colectivos en la calle. No puede haber estabilización con unos tribunales que no son tribunales, donde no hay jueces, donde hay unas personas que pusieron a dedo para favorecer al régimen. No puede haber estabilización con un Diosdado Cabello en la calle, con un Diosdado Cabello en las calles de Venezuela amenazando a la gente. Yo creo que si la primera fase es la estabilización, que evidentemente es así, y como tú decías, Estados Unidos es un país que todo lo planifica y que es el país que todo es una logística. Tú vas a hacer un acto, bueno, tiene que llegar policía, tiene que poner la reja, no, todo eso es logística. Este es el país que se caracteriza porque a todo tiene una logística, todo tiene un plan y todo se tiene que llevar a cabo tal y como está escrito en ese plan. La
recuperación, veíamos, lo que pasa es que no lo tomamos mucho en cuenta, que después de la reunión de los petroleros, el presidente Trump habló de quitarle a todos los que quisieran intervenir en esas explotaciones petroleras en Venezuela, aparte que la inversión es de 100 mil millones de dólares, quitarle a cada uno de los que pretenden actuar ahí 100 millones de dólares más como un fee, y que ese dinero va a ser utilizado para obras. Y habló hasta de finalizar la Cota 1000 hasta La Guaira. Eso es parte de lo que es la recuperación. Nosotros no podemos recuperar el país sin que la gente pueda comer, sin que la gente pueda tener dinero en el bolsillo. Y creo que ese tema de generar obras de una vez de infraestructura en el país, acomodar la red eléctrica del país, va a generar muchísimos empleos donde la población va a poder ganar dinero, y no estamos hablando de $3 al mes ni de $100 al mes, creo que mucho más, para que la población empiece a tener dinero en el bolsillo de su trabajo. Y finalmente, la transición, que el presidente en esa misma reunión dijo que espera que María Corina esté cumpliendo algún papel en esa gobernanza de transición. Creo que va a ser un grupo de personas, es mi parecer, no lo tengo, no me han dado nada, no tengo nada escrito que diga que es así, que debe haber un grupo de personas que van a conformar una junta en Venezuela para llevar al país a la democracia, que no es otra cosa que adecentar el poder electoral, que no debería ser ni siquiera un poder, sino simplemente el CNE, el Consejo Nacional Electoral, el registro de ese Consejo Nacional Electoral, y volver a hacer unas elecciones, nos guste o no, para que tengamos ese renacer democrático que todos queremos, donde se eligen a todos los cargos de elección popular en Venezuela. Creo que de eso es que se trata lo que está hablando el secretario de Estado, Marco Rubio, que es el encargado además de todo este proceso. Lo ha dicho así el presidente Donald Trump, así como Pete Hegseth y toda la gente que estaba alrededor de él ese día, el 3 de enero, son los encargados de enrumbar a nuestro país a una democracia. Por eso veo tan importante, tan estelar esa reunión de la líder fundamental de todos los venezolanos, la líder de todo este proceso de liberación nacional, que es María Corina Machado, con el líder del mundo en este momento. O sea, sería mezquino que dijéramos que Donald Trump hoy no es el que está moviendo el mundo, y lo está moviendo para el bien. Habían otros que movían el mundo para el mal, y Donald Trump lo está moviendo para el bien. Está luchando contra el mal. ¿El mal quién es? Maduro, lo que está ocurriendo en Irán, lo que hicieron, lo que estaban haciendo en Nigeria, matando a cristianos y católicos. O sea, ese es el mal. El ISIS, el Hezbollah, todos esos grupos terroristas, estos que están matando, una matanza de mujeres hoy, ese es el mal. Entonces, hoy el líder del bien a nivel mundial es Donald Trump, y la líder fundamental de Venezuela es María Corina Machado. Por eso es que para mí es especialísima, estelar, importantísima. Marcará la historia de Venezuela esa reunión que va a haber esta próxima semana entre el líder del mundo y la líder indiscutible de Venezuela, María Corina Machado. Que así tiene que ser. Y Dios está en control, como yo siempre digo. Y ahora vamos a abrir la sala, José Amalio, es Les voy a decir algo. Ajá. Aquí hay mucha gente conocida aquí en la sala que estoy viendo, pero además hay una persona que para mí es muy especial. Aparte que todos los demás son especiales también, pero hay una que es muy especial porque es como mi compañera de lucha en eso que dijiste de el caso de la jueza Fiuni, en eso donde jamás quebramos nuestros valores, que es Telma Fernández, que fue mi socia, mi hermana, mi amiga, que además de eso estuvo en esa batalla de frente y además fue mi abogado cuando me metieron preso en aquel momento por defender la justicia, por haber hablado de la podredumbre que era el Poder Judicial en ese momento en Venezuela, precisamente en un programa de Nitu Pérez Osuna que salió al aire el 3 de octubre de 2012, y ya el 4 de octubre de 2012 a mí me privaron de mi libertad en una sala de juicio con la toga ejerciendo mi profesión. Entonces quería hacer un reconocimiento también, que está ahí de oyente, mi hermana del alma, Telma Fernández.
Ya le envié también micrófono por si quiere subir a compartir con nosotros, pero bueno, este es el momento de darle las manitos a la sala y el micrófono a nuestros amigos que siempre nos acompañan. Y a la primera que voy a darles a Vanessa, después a Lo Mejor, después a Luigi y después al profe. Vane, adelante. Que cuando le dijimos que íbamos a tenerte de invitado, brincó, pero saltando de alegría, dice, ¡ay, yo lo amo! Así que bueno, Vanessa, aquí tienes tu dream come true. Absolutamente. Buenas noches para todos. Buenas noches. Como yo siempre le digo, él sabe que yo siempre lo posteo y cuando le digo que él es mi arrocero favorito del programa de Nitu. De verdad que es extraordinario, primero poder compartir, escucharlo de viva voz a José Amalio siempre nos nutre, ¿no? Además de que José Amalio para mí es de las personas más importantes a la hora de leer, sobre todo porque tiene el mismo humor que yo tengo, un humor muy, muy negro, y todos nos los tomamos de una manera muy sarcástica, ¿no? Entonces, siempre hago feeling con los posts de José Amalio precisamente por eso. Pero quería, ahora que me permites tomar la palabra, mi querida Def, yo quería hacerle una pregunta a José Amalio, aunque abordó un poco el tema. Me gustaría saber, desde la óptica de José Amalio Graterol, conociendo como conoce a la líder María Corina Machado, el enlace y ese engranaje que has tenido tú, José Amalio, con ella, tú a nosotros específicamente, ¿qué podemos esperar nosotros los venezolanos de esa reunión de María Corina Machado con el presidente Trump? ¿Cómo ves tú a esa María Corina más allá, ahora ya no en el plano de mamá, de protectora de los venezolanos, sino ya más en el plano político? ¿Qué podría ser la posición de María Corina Machado en esa reunión en la que se aborden no solamente la causa Venezuela como la causa de los presos políticos, sino ya más en orden de fondo, en el tema de la transición? ¿Cómo ves tú a esa María Corina para nosotros los venezolanos? ¿Qué podemos esperar de ella? Pienso que María Corina, gracias Vanessa, gracias por tu comentario, primero que nada, de verdad muy agradecido, pero pienso de hacer lo máximo posible para que este proceso sea sea lo más rápido posible y que además ella pueda devolverse a Venezuela lo antes posible. Yo creo que es importante que ese tutor, ese timón esté en Venezuela y siento que parte de lo que va a presionar María Corina en esa reunión, no presionar, pues, pero negociar, hablar, no sabemos en qué tenor se va a dar la reunión, pero creo que para ella lo más importante es que se restituya inmediatamente la democracia en Venezuela y que todo el proceso sea más corto de lo que hemos escuchado que hablan algunos entendidos en la materia, y creo que eso lo va a lograr. Eh, no es terquedad, porque terquedad es cuando la gente sabe que algo no va a funcionar, sino es perseverancia. Ella es tan perseverante que estoy seguro que en esa reunión parte de lo que va a hacer María Corina Machado es tratar de acortar los tiempos para que nuevamente tengamos una democracia sana en Venezuela. Creo que es uno de los puntos más importantes, y el otro es que ella pueda regresar al país lo antes posible. Gracias, José Amalio. Lo Mejor, tienes la palabra. Hola, buenas noches, mi gente querida, mis guerreros de luz. Es un honor para mí estar aquí y poder hablar con José Amalio. Gracias, Débora, gracias, Elizabeth, gracias, Desobediente. Yo tengo una preguntita. José Amalio, sabemos el trabajo incansable que has realizado durante todos estos años junto a María Corina, siendo uno de sus más cercanos colaboradores y defensores firmes de la causa venezolana democrática desde 20 Venezuela. Hoy, 11 de enero del 2026, muchos venezolanos dentro y fuera del país están atravesando días muy duros y sienten ansiedad profunda, incertidumbre y hasta agotamiento por el régimen que sigue ostentando el control físico del país a pesar de todo lo que se ha conquistado en términos de legalidad, reconocimiento internacional y lucha. Desde esa cercanía y esa confianza que tienes con María Corina y el conocimiento
de su pensamiento y su temple después de tantos años a su lado, ¿qué mensaje le darías tú en su nombre y en nombre de todo el equipo de María Corina, desde tu propia voz, a todos esos venezolanos que hoy se sienten abrumados y preguntan si realmente vale la pena seguir resistiendo? Mira, qué interesante la pregunta, porque fíjate, tiene mucho que ver con lo que yo he hecho en mi vida como abogado. Cuando una persona está privada de libertad y tú le dices, hola, ¿cómo estás? No le gusta tu pregunta. No le gusta que tú le digas cómo está porque está preso, porque se siente mal, porque está pensando en la libertad. Y yo aprendí en mi carrera que lo más importante es hablar con esa persona y decirle que tenga fuerza, que lo vamos a lograr. Yo le pido un poquitico más de fuerza a todos los venezolanos, al que está pasando trabajo, al que está llorando porque no tiene cómo darle de comer a sus hijos, al que tiene un enfermo en la familia y no haya cómo hacer para conseguir los medicamentos, que tenga un poquitico más de fuerza, que no claudique, que vamos a ser libres, que sus proyectos de vida se van a poder reiniciar, que vamos a reiniciar al país y que todos vamos a tener un futuro promisor. Pero lo que le pido es fuerza, que tengan fuerza, que sé que la han tenido durante años y años, pero que tengan un poco más de fuerza, que no desmayemos en la orilla, que ya viene lo mejor, que ya viene la Venezuela que todos deseamos y esperamos, que todas las oportunidades las vamos a tener, pero que tengan fuerza, que no desmayen, que lo vamos a lograr y que tenemos a la mejor representante que hayamos podido tener. Que hay que darle gracias a Dios que nacimos en tiempos en los que nació María Corina y Donald Trump. Que lo vamos a lograr. Que simplemente no aflojen ni debajo del agua. Que tengan fuerza, porque lo vamos a hacer. Bueno, Gracias, así permíteme será. 2 segundos, Débora. Gracias, José Amalio. Gracias desde Venezuela, tu patria que te espera de regreso. Abrazo fuerte para ti y todo el equipo. Sí, lo vamos a lograr. Claro que lo vamos a lograr, porque lo mejor está por venir. Así es. Así mismo es. Gracias. ¿Aló? Lo Sí, mejor no. lo vamos a lograr, sí, Ok. sí. Es que tenía el micrófono apagado. Sí, vamos a darle la palabra a nuestro Luigi de amplia frecuencia, otro de nuestros espacios estelares, José Amalio, para que nos conozca. Él dirige junto a Melania y Kriti el programa Amplia Frecuencia y ellas estuvieron también en Oslo. Tuvieron esa oportunidad tan bellísima de estar en Oslo. Adelante, Luigi. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Yo creo que a lo mejor José Mario se acuerda de nosotros porque él vino para amplia frecuencia con Melania y Melania ha estado un par de veces con los arroceros vinitos. Pero Claro que bueno, sí, Luigi. Claro que sí. ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, es José Mario. Mi pregunta es, bueno, hablamos de las etapas, ¿no? De las etapas que expuso Débora, según lo que dijo Marco Rubio. Bueno, la final que se va a solapar es la de transición, quizás con la de recuperación. Yo voy a ir un poco más allá de la transición y quiero entender, estoy pensando en ese aspecto de la impunidad que mucha gente seguramente tiene en su cabeza. Yo he estado divagando últimamente estos días pensando en qué va a pasar más allá después de la transición del punto de vista de la justicia. En nuestro espacio trajimos también a la mamá de Geraldine Moreno, la muchacha que fue balaceada en su cara y ella tiene una ONG que se llama Justicia, Encuentro y Perdón. Y con ella hablamos de que para llegar a ese perdón, la justicia y el encuentro son elementos primordiales, ¿no? Entonces, pensando en la justicia, y tú que eres abogado y que te has formado en la parte jurídica, ¿cómo ves tú ese marco legal para minimizar esa impunidad que seguramente vamos a experimentar y que va a ser decepcionante para los venezolanos? Y a mi cabeza vienen ejemplos como Luis Ortega Díaz, que fue una persona que directamente los impactó a ustedes y a la jueza Fiuni, que está en España. Y bueno, digamos que a lo mejor cometió delitos y cómo sería ese marco jurídico para que una persona como ella ya cuando estemos en democracia, enfrente a la justicia venezolana. Lo que es imposible para nosotros los venezolanos es poder capturar a los fugitivos, a algunos fugitivos, pero yo creo que en Venezuela tiene que haber justicia. Si bien es cierto, la mamá de Geraldine, que se me olvida ahorita el nombre de ella, pero la conozco además,
de Geraldine, que a quien le dispararon a quemarropa, que una cosa es que se perdone, una cosa es que perdones a alguien que haya hecho mal, pero otra cosa es que haya impunidad. Yo creo que debe haber justicia en Venezuela. Yo creo que mucha gente debe ser procesada penalmente en Venezuela por el daño que le ha causado a la sociedad venezolana y a particulares también. Porque no solamente la mamá de Geraldine, es la mamá de Génesis, es los familiares de Redman, es los familiares de Pernalete, que veíamos el otro día la mamá, la madre de Pernalete, pidiendo un GoFundMe para poderse curar de alguna enfermedad y que le quitaron a su hijo. Esta gente lo asesinó, así como asesinaron a Geraldine, así como asesinaron a muchos, así como violaron y dañaron a personas, vaciaron en la cárcel cerebros y a gente valiosa por su criminalidad. Yo creo que esos jueces, o que llaman jueces ellos, que han cometido este tipo de tropelías, que después que privan de libertad a una persona, después lloran y dicen que era una orden, tienen que ser llevados a la justicia con el debido proceso, con derecho a tener su abogado, con que se le cumpla con todas las garantías en el proceso, pero tiene que haber justicia. Los venezolanos necesitamos ver la justicia. Necesitamos ver que esa persona que privó de libertad a los adolescentes porque le dio la gana, porque le dieron una orden, tiene que estar sentado en el banquillo de los acusados y explicar qué fue lo que hizo, porque eso es delito. Nosotros tenemos que ver a un Elvis Amoroso sometido a la justicia. Nosotros tenemos que ver a los que han hecho daño, a los que han cometido delitos, porque no solamente daño, es que eso constituye delito. Tienen que ser procesados en Venezuela. Y como dije hace rato, que hay gente que me está escuchando que son abogados y que a lo mejor dicen que estoy diciendo una blasfemia, pero algunos van a tener que ser extraditados, que pasen el resto de sus días en una cárcel fría en los Estados Unidos, que seguro es mejor que cualquiera de esas cárceles inmundas donde tienen a nuestros secuestrados políticos el día de hoy. Pero tiene que haber justicia en Venezuela. Para mí, Luis Ortega Díaz es una fugitiva de la justicia. Absolutamente. Cometió delitos, cometió arbitrariedades, dañó vidas, acabó con familias. Ella lo hizo. Ella tiene que pagar por eso. Yo creo que en la nueva Venezuela, así la veamos muy bonita, no podemos vivir en el medio de la impunidad. Yo creo que parte del ejemplo tiene que ser que quienes dañaron paguen por lo que hicieron, que quienes mataron, que quienes destruyeron, que quienes robaron, paguen por los delitos que cometieron, con todas sus garantías, con su debido proceso, con sus abogados, pero con unas acusaciones donde quede claro los delitos que cometieron contra el país y también contra particulares. Gracias, así tiene que ser. Para encontrar paz tenemos que tener justicia. Y ahora viene el profe Guzmán desde Chile. Tienes el micrófono, profe. ¿Cómo estás? Hola, gracias, Débora. Mira, para mí un placer oír al gran José Amalio. Mira, yo le tengo mucho cariño de muchos años, por muchas razones. Voy a hacer rapidito porque hay muchas manitos. José Amalio, tú sabes, yo me acuerdo una vez que te encontré cuando yo era diputado, yo estaba con Sonia Pacheco. ¿Te acuerdas de Sonia Pacheco? Sí, claro. Tú sabes que Sonia Pacheco una vez me dijo, ese es mi amor. Tú sabes que Tú sabes que Sonia Pacheco tiene como 100 años, pero esa es mi hermana, yo la quiero mucho y de verdad que ella siempre ha sido, te he querido mucho. Las veces que yo hablé contigo, ya tengo 10 años exiliado en Chile y yo no sé por qué yo estoy exiliado aquí. Yo sé que me fue parte Capriles, parte Leopoldo, porque yo siempre fui María Corinista y fueron muy fuertes. Y la pregunta que te iba a hacer de verdad, porque por cierto, quien firmó la acusación mía fue Bernabé Gutiérrez, si no sabía. Imagínate vos. Por cierto, por si acaso. Pero yo te digo una cosa, hermano, de verdad, para mí cuando Débora me dijo que tú venías, yo dije, por lo menos me voy a desahogar, le voy a decir a José Amalio, tantos años que no lo veo.
desde que en el estado Sucre, el estado Suárez, por eso el estado Sucre, que se nos murió nuestro Gualberto González, que era el secretario general de 20 Venezuela, y todos ellos que, tú sabes que a mí bueno, la expulsión mía del país, a mí me pusieron traición a la patria, primero por supuestamente por tratar de sacar a los muchachos que estaban en Puente Ayala, y lo otro era porque yo era de María Corina y, y me chopaba fue Leopoldo López y el grupo de Voluntad Popular. Por cierto, José Gregorio Noriega, me acuerdo yo. Pero yo te digo una cosa, hermano, verga, yo disfruto cada vez que te veo, porque como te conozco y sé lo cómo eres, hermano, tengo tiempo sin verte, quisiera verte, abrazarte como hace años te abracé en Caracas y de verdad, mi hermano, gracias por venir y no quiero entenderme más, solamente quería darte, hay muchas anécdotas, pero no, solamente quería decirte eso, eres una gran persona porque te conozco cómo eres, que todas esas mujeres del colegio ingeniero de allá de Caracas te adoran, pero todas tienen de 80 para arriba. Está bien. Búscate la más pequeña, búscate la más poquita. O sea, Mario, te quiero mucho, hermano, ¿viste? Gracias, profe. Yo creo que ese abrazo, Te quiero mucho, mi hermano, te quiero mucho, hermano, porque de verdad, la última vez que nos abrazamos fue cuando murió Justino Brusual, que también era de 20 Venezuela, y ahí nos vimos, fue la última vez que yo te vi y vi el calor humano que tienes tú, y por eso siempre te he dicho que tú eres una gran persona, y siempre cuando salen los arroceros me río y mira, yo te digo una cosa, es lo máximo. Y con esto despido para que los demás tengan chance. Gracias, José Mario, por venir. Te quiero mucho, hermano. Gracias, profe. Un abrazo. Yo también los quiero mucho a todos y creo que ese abrazo nos lo debemos todos. Yo creo que todos vamos, cuando regresemos a Venezuela y todos nos veamos allá, va a haber años donde van a ser abrazos fraternales, donde muchos nos vamos a encontrar y nos vamos a ver la cara y esa cara lo que va a reflejar es estos años que pasaron, estas cosas que vivimos, pero que gracias a Dios vamos a estar en una Venezuela tierra de gracia y en desarrollo. Y ahora le vamos a dar la manito, el micrófono a Tequeño, por favor, haz tu pregunta. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todas, a todos. Gracias Débora, Elizabeth y Carlotica por este maravilloso espacio y por el buen trabajo que vienen haciendo y por este también importante invitado. Bueno, José Amalio, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Mira, mi pregunta es un poquito, me voy a ir un poquito al pasado, porque yo creo que es importante que la gente entienda de dónde viene María Corina y los años que lleva luchando porque Venezuela recupere su libertad y su democracia, porque a veces se habla de ella como si ella ha logrado todo esto de un día para otro y ha tenido todo a su favor y todo ha sido color de rosa y la verdad es que no. Quienes la seguimos desde hace mucho tiempo sabemos que ella no solo se enfrentó al chavismo, sino a todo el aparato disque opositor que estaba ahí también en el mismo, jugando el mismo juego del régimen, ¿no? Entonces, por la cercanía y por los años que tú llevas al lado de ella, precisamente mi pregunta era esa. ¿Por qué, primero, qué te hizo creer en ella cuando empezaste? ¿Y qué te ha hecho, qué tiene ella diferente que te ha hecho permanecer a su lado tantos años? Mira, primero que nada quiero decirte que me identificaba perfectamente con las cosas que ella venía diciendo en el país. Cuando ella hablaba, me parecía una persona sensata, me parecía que no andaba como esos que estaban buscando cámara, notoriedad, sino que cuando hablaba decía las cosas que efectivamente estaba sintiendo los venezolanos, pero además era con sinceridad, se le notaba. Ahora, una de las cosas que me marcó siempre
y desde ahí ya jamás he estado apartado de María Corina Machado, es siendo, aunque voté en las primarias por ella, soy uno de los 120 y tantos mil pequeñitos que votamos en esa primaria por ella, fue que en pleno momento álgido del caso de la juez María Lourdes Afiuni, cuando no la querían atender los médicos, cuando le llevaron al oncológico, y tú veías que políticos y políticos declaraban en favor de María Corina, de María Lourdes Afiuni, y sin preguntarle nada al equipo de defensa, en el cual estaba Telma, estaba yo, sin preguntarnos nada. A veces algunas declaraciones dañaban parte de la estrategia que nosotros teníamos. De alguna gente que se tomaba para sí el caso y que se lo agradecemos, pero que habían cosas que personas con ese alcance han podido, decíamos, han podido consultar a ver si esto estaba bien. Yo recibí una llamada de María Corina Machado precisamente cuando iba a ser trasladada al hospital Padre Machado en el cementerio María Lourdes Afiuni, y me dijo estas palabras más o menos. Me dijo: hola José Amalio, quiero apoyar a la jueza Afiuni, yo quisiera estar en el hospital Padre Machado, yo lo que necesito es que ustedes me digan si mi presencia o alguna palabra mía pueda dañar lo que ustedes están haciendo con la juez María Lourdes Afiuni, y yo no estaré. Pero si el apoyo que yo puedo dar ayuda a la juez María Lourdes Afiuni, ayuda y no entorpece lo que ustedes están haciendo, quisiera estar en el hospital Padre Machado, así sea a las afueras, acompañando a esa mujer. Desde ese momento yo no he dejado de estar en contacto y trabajando, porque ese tipo de líder, esa líder, de verdad que todos la vemos fuerte. Ella es coherente, lleva las cosas por donde tiene que llevarlas, pero también tiene un grado inmenso de humildad que se le conoce cuando actúa de esa forma. Y eso no es porque alguien le dijo eso es que esa es su forma de actuar. Y ese día, efectivamente, María Corina Machado estuvo afuera del hospital Padre Machado, donde ni siquiera permitían que se le hiciera una citología a la juez María Lourdes Afiuni, porque un militar quería estar dentro del examen de citología. Desde ese momento, bueno, he estado permanentemente con María Corina, fundamos el partido, y bueno, y es la historia que hoy todos estamos viendo, que no estábamos equivocados, que efectivamente, y lo repito, es la líder más importante de la historia contemporánea de Venezuela. Y la perseverancia, el Así tener es. una misión y una visión, ¿no? Dentro de todo. Bueno, ahora José Amalio, doctor, le vamos a dar la manita al Caribe Palma, un personaje de las redes y de los espacios de esta comunidad, muy, muy, muy recio, muy amoroso también, pero que cada día nos da mucho ánimo para seguir adelante. Adelante, Caribe. Gracias, preciosa. Gracias, Débora, Elizabeth, la desobediente y todos los que están aquí. Mi saludo y mi respeto, doctor José Amalio Graterol. Estoy en Venezuela, no estoy en Alaska. Primero, un gran abrazo a Telma Fernández. Mi apoyo total a ti, mi amiga virtual. Espero que subas, por favor. Te habla tu gorila. Doctor Amalio Graterol, voy a hacer una reflexión. Efectivamente, hay que hacer justicia, ley y orden. Para que lo sepan todos los que están aquí en esta sala, una república nueva tiene tres grandes poderes: el poder ejecutivo, legislativo y el judicial, el más importante, porque es el pilar fundamental para una nueva república que vamos a tener en Venezuela, democrática, con María Corina Machado y su equipo. Ese pilar fundamental tiene que ser auténtico, porque eso fue lo que nos pasó, doctor José Amalio Graterol, en la república anterior al sátrapa de Hugo Rafael Chávez Frías. Dicho esto, ¿qué vamos a hacer, doctor José Amalio Graterol? ¿Qué vamos a hacer nosotros con la falsa oposición
que está en Venezuela y que es cómplice del régimen narcoterrorista y ha sido financiado, doctor, desde Henry Ramos Alú, Capriles Radonsky, y pare usted de contar porque usted sabe a lo que yo me refiero, porque aquí en Venezuela hay un reacomodo de esas 24 gobernaciones y 335 alcaldías actualmente en Venezuela. Hay un reacomodo en el sistema criminal político. Estoy hablando de políticos. No creo en la generación del 2007 que fue contaminada lamentablemente por esos dinosaurios a que yo me estoy refiriendo. Ahí hay que meter también al zuliano, ese zuliano que se llama Rosales, y pare usted de contar. Entonces, desmontar esto va a ser un trabajo posterior a la limpieza que viene, porque por supuesto, Diosdado Cabello Rondón va a salir de un momento a otro. Entonces, doctor Amalio, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer, doctor? Dios lo bendiga y seguimos en la lucha. Así es. Gracias, Caribe. Mira, primero te voy a hablar de la parte política, ¿no? Y después de la parte judicial de este tema. Yo creo que muchos, doblándose para no partirse sus carreras políticas, porque, como dicen por ahí, yo he visto muchos muertos cargando basura, el país no perdona la defraudación que muchos de estos llamados alacranes han cometido contra los venezolanos. Veíamos una asamblea nacional, o por lo menos el Palacio Federal Legislativo, relleno de un malandraje el día 5 de enero, ¿no? Y ahí veíamos a quienes decían que representaban a la oposición y al pueblo venezolano en algunos momentos. Dentro de las cosas que yo tengo conocimiento que ha dicho el Pollo Carvajal, es que nunca en Venezuela hubo un candidato realmente opositor hasta que llegó María Corina y Edmundo González Urrutia, porque todos los demás habían estado en la nómina de él. Entonces, en términos políticos, no van a tener vida en Venezuela, no porque nosotros no queramos, sino porque la población venezolana no los quiere, la población venezolana los repudia, y quienes hayan cometido delitos, quienes hayan estado en soborno, a quienes se les pueda demostrar que cometieron delitos van a tener que ser pasados por la justicia, porque el daño no es algo ínfimo lo que ocurrió en Venezuela, es un daño a todo el país, a todas las familias venezolanas. Y quienes lo hayan hecho porque ellos son así, bueno, la gente no los va a tomar en cuenta más nunca. Ahora, en este punto, en la parte política, quiero decirte, nosotros no tenemos la aspiración de ser un partido único, por supuesto que no. Yo creo que en Venezuela hay que fortalecer partidos políticos con gente decente. Yo creo que 20 Venezuela tiene que tener oposición, una oposición decente, que también quiera por encima de todo el bien del país. Tiene que haber partidos fuertes. No puede ser solamente 20 Venezuela y ese error no lo vamos a cometer. Pero yo creo que también tiene que haber caras nuevas, porque hay muchas caras que enamoraron y luego decepcionaron. Y esa decepción yo creo que es una enseñanza para los venezolanos y que muchos de ellos, sobre todo estos que estaban en esa asamblea del 5 de enero de este año, que si bien es cierto no es asamblea ni nada, pero estaban haciendo el juego con el régimen, yo creo que más nunca políticamente van a poder surgir. Y los que hayan cometido delitos deben ser sometidos a la justicia en Venezuela. Eso pienso yo. Pero sí quiero dejar claro que 20 Venezuela no tiene la aspiración de ser un partido único en Venezuela y que necesitamos que hayan partidos serios, con gente responsable, con gente que también quiere el bien y ame al país, que sean también opositores y que en algún momento también lleguen al gobierno después que 20 Venezuela llegue al poder. Estamos llegando al final de esta conversación, de verdad que, ojo, y aquí la despedida es día 3, ¿ok? Porque cada uno de nosotros quiere dedicarte unas palabras, además de agradecer a todos quienes nos han acompañado hoy. De corazón, gracias por acompañarnos.
tu historia hilada con ese legado de tu papá y con tu propia resiliencia nos recuerda algo esencial, José Amalio. En una lucha tan larga, son espíritus como el tuyo los que mantienen la verdad de pie y la empujan hacia adelante. Así que gracias por tu entrega, gracias por tu voz y gracias por no rendirte nunca. Nos representas muy bien. Un abrazo. Carlotica. Bueno, la verdad es que yo no puedo más que unirme a ese agradecimiento y también quiero tomar interés en el hecho de que tú has acompañado a María Corina durante tanto tiempo, que hay palabras tuyas, hay energía tuya dentro de sus decisiones, dentro de su hacer. Y bueno, nosotros realmente somos gente que la queremos y la respetamos un montón. Entonces, qué bonito saber que hay parte de ti en su mente, en esa maravillosa actuación que va a tener cuando se reúna con el presidente Trump, porque María Corina jamás decepciona, jamás. Y, y quiero, por favor, que le transmitas que tiene un universo de venezolanos detrás, delante y a su lado. Dile, por favor, que todo esto que ocurre en cada espacio, en cada participación, en cada palabra que decimos es para acompañarla porque creemos en ella, porque la queremos, porque la respetamos y porque absoluta y totalmente confiamos en su criterio para que nos represente. Y sabemos que cada gesto y cada palabra, el día que se reúna con el presidente Trump, va a ser para el orgullo de todo el país. Por favor, hazle saber eso, abrázala por nosotros y seguimos siempre, siempre juntos por Venezuela. Muchas gracias por estar aquí. Qué belleza, vale. Muchas gracias a las dos. Qué cosa tan bonita y además me siento honrado con la palabra de ustedes absolutamente. De verdad que es una maravilla. Esta conversación además de que creo que es un ganar-ganar porque yo me nutro de las cosas que ustedes han venido diciendo hoy aquí. Bueno, aquí tienes un grupo, una comunidad que está al lado de ustedes y respaldándolos a todos ustedes en todas las gestiones, en todo lo que hacen. Y vamos a estar juntos en Venezuela muy pronto. Pero te quería hacer una última pregunta para que después despidas. Y ya sabes José, ya sabes que la próxima vez que nos vemos nos tenemos que abrazar, Sasha, porque te no, desapareciste. tenemos que tomar ese café, pero no, que nos debemos hace tiempo además. Sí. Sí, señor. Mira, José Amalio, ¿tú tienes alguna duda de que somos libres y que vamos a triunfar en esta empresa? Absolutamente ninguna duda. Por eso es que en la otra pregunta, cuando me decía de qué le decía a los venezolanos, es que tengamos fuerza, que es que falta muy poco. Yo creo que falta muy poco, estoy seguro que falta muy poco y tengo una convicción que nada lo puede revocar de que vamos a ser libres, de que nos vamos a encontrar en las calles de Venezuela, de que vamos a disfrutar nuevamente nuestro país, de que además va a ser un país mucho mejor del que vivimos cuando vivíamos bien. Va a ser un país muchísimo mejor que todo lo que ha pasado antes. Vamos a entrar por fin al siglo XXI, pero va a ser un país donde esta enseñanza tan dura nos va a hacer gente seria. Los venezolanos, bueno, no digo serio de que no nos riamos y que no tengamos nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra propia identidad, que además somos muy alegres, sino que todas las cosas de Estado se toman de forma seria y que el país transfiera de generación en generación, que más nunca pueda ocurrir algo de esto. Yo creo que, no es que creo, estoy absolutamente convencido de que pronto estaremos en Venezuela y de que pronto seremos libres. Y no solo libres, sino que vamos a estar alegres. El venezolano tiene años caminando por las calles de las ciudades de Venezuela con la cara apretada. Donde antes veíamos risas, hoy vemos angustia, llanto, estrés,
hay muchos años donde la gente ya no era un país risueño en la calle, y eso lo vamos a volver a ver. La gente riéndose en las calles, la gente disfrutando su vida, la gente viviendo en su país y adorando su país. Yo extraño hasta el olor de mi país. Todo lo que es mi país yo lo extraño. Pero también extraño, ya estaba extrañando dentro de Venezuela, la alegría del venezolano. Estar en la calle feliz. Y eso lo vamos a volver a revivir. Entonces, no tengo ninguna duda, Débora, absolutamente ninguna duda de que vamos a ser libres. Vamos a ser libres y vamos a estar en Venezuela. Y vamos a unir a la familia. Y bueno, yo estoy seguro que las próximas hallacas las hacemos en familia. Que no va a haber más nunca un venezolano comiéndose solo una hamburguesa un 31 de diciembre, sino que va a estar en familia. Cosas que se han vivido tanto dentro del país como fuera del país, que son muy duras para los venezolanos, van a cesar muy pronto. Así es, y así es porque, como siempre decimos aquí en este programa, Dios y en todos los espacios, Dios está en control. Y nos vemos muy pronto, José Amalio. Mira, gracias. Hemos hablado varias veces, por las cosas que me preguntaron de María Corina, de otra heroína, que es María Lourdes Afiuni, que creo que va a apoyar muchísimo o va a poder ser una voz con una experiencia que nadie se le envidia, porque la experiencia que tiene es por el daño que le han hecho. Pero creo que será una persona muy importante que por lo menos va a asesorar para que en Venezuela tengamos un poder judicial que efectivamente le dé a cada quien lo que corresponda y no un poder judicial que sea un brazo político o de persecución, y que ningún viso de eso, de que esto se pueda convertir nuevamente un poder judicial en un aparato de persecución a la gente. Yo creo que una de las personas más importantes para asesorar, por lo menos, y dar sus opiniones con la reconstrucción del Poder Judicial en Venezuela debe ser la juez de Venezuela, María Lourdes Afiuni Mora. Amén, amén, y así va a ser. Que Dios la bendiga por todo lo que ha pasado y porque nos va a acompañar en esta Venezuela, tierra de gracia. Me despido hasta el próximo domingo, nos despedimos, los esperamos y muchas gracias por estar aquí esta noche. Un beso para todos. Gracias a todos. Dios bendice a Venezuela. Vamos a ser libres. Falta muy poco. Yo creo que me faltó decir esto. Cuando el que está picado de culebra ve bejuco, se asusta. No lo hagan esta vez. Yo sé que estamos picados de culebra, traiciones, Chávez se devolvió, todo este poco de cosas que hemos vivido los venezolanos. Esta vez no hay vuelta atrás. Vamos hasta el final y vamos a ser un país libre, ordenado, con justicia y con muchísima felicidad. Dios bendiga a todos los venezolanos. Amén, amén. Amén. Gracias y buenas noches.